Hola Automators, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de 10 tips o primeros pasos para comenzar con Terraform. Así que vamos allá. Número 1. La selección de la estación de trabajo y el sistema operativo. Históricamente en la informática, el tema de la estación de trabajo, o el workstation, el ordenador, el PC, la computadora, el computador o como lo queréis llamar, siempre ha estado presente. Incluso a nivel del sistema operativo, por ejemplo en el mundillo de los sistemas operativos basados en software libre, como Linux, donde suelen haber auténticos debates y a veces completos enfrentamientos sobre cuál es la mejor distribución o distro. Yo voy a pasar completamente de toda la polémica diciendo que lo que siempre he pensado, lo mejor es usar aquello en lo que te sientas más cómodo y donde consideras que trabajas más rápido y seas más eficiente. Desde la total honestidad, siempre me he sentido mucho más cómodo trabajando desde sistemas operativos basados en Unix. Por ello, normalmente prefiero trabajar a poder ser desde MacOS o, en su defecto, desde Linux. He sido debianita prácticamente toda mi vida, pero cuando se trata de Linux, de cara a tener el entorno lo más rápidamente posible funcionando y contar con todas las actualizaciones rápidas y de forma sencilla, suelo tirar siempre por Ubuntu. Así que la selección en cuanto a esto es muy personal y también muy importante. Otra posible recomendación en este punto podría ser, por ejemplo, aprovecharnos de las mieles de Vagrant, para tener preparado y personalizado un entorno desde el cual trabajar de forma rápida. Te dejo el enlace a mi vídeo sobre Vagrant en los comentarios. Número 2. Instalación de Terraform. Como he dicho en otros vídeos, el proceso de instalación de Terraform se explica detalladamente en la web oficial. Obviamente va a depender de la versión del sistema operativo que tengamos. En Linux, por ejemplo, se puede instalar desde algún gestor de paquetes como apt, yum, dfn o brew en el caso de macOS. Yo, en lo que se refiere a la instalación, no sé si por costumbre o manía, pero suelo descargar el binario directamente y ubicarlo en el directorio de binarios que suele ser usr local bin. Cuando me planteo una actualización del binario, miro la release note del binario y si considero que merece la pena la actualización, renombro el binario anterior añadiendo un guión bajo como prefijo y muevo la nueva versión al directorio de binarios correspondiente. Número 3. Configuración de alias en el intérprete de comandos o CLI. En alguno de mis vídeos anteriores suelo mostrar algunos alias que tengo configurados en mi intérprete de comandos. En mi caso suelo usar ZSH con O MyZSH y algunos plugins. Si queréis, dejadme en los comentarios si les gustaría ver más información sobre esto y haré un vídeo en el que explicaré la personalización que suelo hacer en mi intérprete de comandos. Los alias no son más que atajos que podemos configurar en nuestra CLI para que al ejecutar este alias, el intérprete de comandos ejecute lo que hay detrás. Yo en mi caso tengo varios creados, tanto para Terraform, Docker, Kubernetes, Packer, Git, etc. Incluso tengo varios creados para moverme entre directorios. Os dejaré en el repositorio de código los que tengo, solo tenéis que copiarlos y pegarlos en el vuestro. En el caso de usar ZSH, el archivo a editar es $home.zshrc. En el caso de Bash, $home.bashrc. Hay otros como Fish, Cornshell, Dash. Incluso como dato curioso, hay uno llamado como el Rey, Elvish. Luego del cambio, recuerda siempre reiniciar la sesión de la CLI para que los cambios sean tomados en cuenta. Número 4. El número 4 es la configuración de los proveedores de servicios en la nube. Los proveedores cloud suelen tener una API para acceder desde la CLI. Para ello es necesario instalar el SDK de turno. AWS tiene el AWS CLI. En Azure creo que le llaman Azure AP o app. En Google está el G Cloud CLI o CLI. El resto de proveedores también tienen el suyo. Investiga en la web oficial de tu proveedor de confianza. Lo ideal es tenerlo previamente instalado y configurado con tus credenciales o tokens. Esto facilita los despliegues. Pero esto solo hazlo en caso de usar un ordenador o PC al que solo accedas tú y que no sea compartido. Jamás setees o configures tus credenciales en un PC compartido. Número 5. Guarda el estado de Terraform en una ubicación remota. El despliegue con Terraform conlleva 3 pasos: el init o inicialización, el plan o planificación y el apply o aplicación. Al hacer el init o inicializar, Terraform lee los manifiestos, se conecta con el registry de Terraform,
ubica los módulos necesarios y los descarga, y crea un archivo o fichero en el que almacena las versiones de los módulos descargados. Al hacer el apply o aplicar el manifiesto, Terraform comienza el despliegue en el proveedor cloud o en la infraestructura on-premise que hayamos seleccionado y genera un archivo con la extensión tf-state, donde guarda toda la información del despliegue. Es como una pequeña base de datos en formato JSON en el que almacena la información de todos los objetos o recursos que se han creado. De esta forma, si queremos hacer un cambio en la infraestructura, modificamos el manifiesto y volvemos a aplicar, y Terraform buscará en la base de datos el ID de cada uno de esos recursos y podrá seleccionar el que se debe modificar o eliminar. Una cosa importante a tener en cuenta es que las credenciales usadas en el despliegue también se almacenan en ese archivo, por lo que es recomendable usar credenciales con un tiempo de vida lo más corto posible. Lo ideal es no almacenar localmente el tf-state. La recomendación es almacenarlo en una ubicación remota, como por ejemplo un bucket S3 en AWS o una tabla DynamoDB. De esta forma se puede trabajar de forma colaborativa en los despliegues configurando el backend. Luego haré un vídeo explicando más en detalle este tema. Número 6. Guarda el plan o planificación en un archivo. Cuando hacemos un Terraform plan, Terraform analiza los manifiestos y los recursos declarados en ellos, y nos devuelve en pantalla un resumen de todo lo que presuntamente se creará. En algunos de estos recursos nos dará los datos finales que tendrán estos recursos. Por ejemplo, en el caso de una instancia S2 en la que se asigne una IP de forma estática, y el nombre de la instancia. Estos datos, al ser definidos por nosotros, serán visibles en lo mostrado por el plan. Del resto de información nos dará el mensaje de que el valor será conocido después de finalizar el despliegue. Una recomendación importante es guardar el output de este plan en un fichero. Este fichero se puede llamar como queramos. Yo, como habéis visto en otros vídeos, suelo llamarlo simplemente tfplan, pero podéis llamarlo como queráis. Incluso podéis crear archivos con esa extensión, por ejemplo, staging.tfplan o production.tfplan. Para hacer esto, debemos usar el parámetro -out igual tfplan. Al finalizar, se creará un archivo en la raíz de nuestro repositorio de código y para aplicarlo solo tenemos que ejecutar terraform apply y el nombre del fichero que hayamos seleccionado. Con esto garantizamos que lo que se está desplegando es lo que se nos mostró en pantalla. Número 7. Modularizar todo lo posible. Los módulos son la forma más fácil de reutilizar código. Lo ideal, o al menos lo que suelo hacer yo, creo los módulos para la infraestructura que deseo desplegar y los despliego para confirmar que todo funciona. Una vez que queda confirmado el correcto funcionamiento, comienzo a separar todos los recursos en ficheros aparte. Creamos un archivo de variables a las que no defino ningún valor por defecto a aquellas variables que considero requeridas. Valores null a aquellas variables que considero que pueden quedarse vacías. Y variables por defecto a aquellas variables a las que creo que pueden tener un valor por defecto y así evitar tener que asignarles manualmente más adelante. Esto hay que hacerlo con mucho ojo, siempre evitando configurar datos sensibles, por supuesto. Teniendo esto definido en el recurso, configuro como datos del recurso las variables que hemos definido en el archivo variables. Y así podemos mover a un directorio estos archivos o manifiestos. Y con eso tendremos nuestro módulo. Luego haré otro vídeo con varios ejemplos de módulos. Número 8. Asignar la versión mínima requerida tanto de Terraform como de los módulos y los providers. A esto se le suele llamar pinear. Esto es algo que no es que sea positivo hacerlo en Terraform, es que es algo más que recomendable y en algunos casos diría que hasta obligatorio hacerlo en casi cualquier lenguaje de programación. La razón es muy sencilla. Es importante definir versiones exactas de los módulos que se usan y del software requerido, debido a que así garantizamos que el despliegue siempre funcionará con estas versiones exactas definidas de forma estática. Si no se hiciera esto y los desarrolladores de determinado módulo o extensión cambian la última versión de dicho módulo y esa nueva versión cambia en algo, alguna feature importante para el despliegue, terminarías teniendo un problema. Por eso, la mejor manera de evitar este tipo de situaciones es asignando versiones estáticas o específicas a todo lo que se va a desplegar, e incluso nosotros mismos setear o configurar una versión semántica a nuestro código. Créeme, te conviene evitar esos dolores de cabeza. Número 9.
versionar el código en un servicio de control de versiones, como por ejemplo GitHub, GitLab, Bitbucket o cualquier otro. Es de vital importancia tener nuestro código versionado. Es muy importante no solo por tener a buen recaudo tu código, sino porque esto te va a permitir trabajar de forma colaborativa con tu equipo de desarrollo y tener la posibilidad de volver atrás en el tiempo, de hacer un rollback en el caso de que en algún momento hagas un cambio y algo falle. En el desarrollo de software esto es el día a día. Y ahora, en la infraestructura como código también se cumple la misma regla. Número 10. Herramientas, extensiones y plugins interesantes. En cuanto a este punto, la verdad es que en Internet se consigue prácticamente de todo. No obstante, yo me voy a centrar en 4 en particular. La primera es el registry de Terraform, en el que podemos encontrar módulos desarrollados no solo por empresas, sino también por particulares. Ha ido cambiando un poco con el tiempo y la verdad es que se encuentra prácticamente de todo. La segunda es la extensión de Visual Studio Code. Está bastante bien y la puedes instalar tanto desde el IDE como desde la web oficial, donde muestra mucha información al respecto. Hay muchas otras extensiones también para otros IDEs. Yo particularmente uso IntelliJ y allí también tengo muchos instalados. La tercera es TFSec. Es una herramienta de análisis estático de seguridad de nuestro código, que la verdad es que lo estoy comenzando a probar y aún no les puedo dar mucho feedback, pero lo poco que he visto me ha gustado mucho. Os lo recomiendo para estar al día en cuanto a la seguridad de nuestro código. Y para finalizar, Atlantis. Es una herramienta que estoy probando para la gestión de CI/CD con Terraform. Está genial. Es como un Jenkins pero para Terraform. Prometo más adelante hacer un vídeo sobre esta herramienta, que si no la conocías seguro que te engancharás a ella. Pues nada, Automators, espero que les sea de ayuda esta información. Como siempre, les dejo el link del repositorio de código en la descripción del vídeo y volvemos pronto con más cosas interesantes. Eso es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo, regálame un me gusta y por supuesto no olvides suscribirte y darle a la campanita para estar atento a los próximos vídeos. Y recuerda, si se repite, mejor automatízalo.